Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. Esta vez conducido por Aleidi Velasco y de Israelí Ángel Cifuentes. Hoy vamos a hablar de abuso sexual. Es diferente de la violación sexual. ¿Cuál es la diferencia más importante entre violación sexual y abuso sexual? Que en violación es cuando se comete la penetración a la víctima. Penetración, cópula, correcto. Ajá, exacto. Y abuso es cuando aún no se ha cometido la penetración o la cópula. Muy bien, sin embargo, sí hay actos de orden sexual lascivos, morbosos, tocamientos, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y no nos olvidemos que violación con abuso sexual, no porque se haya cometido el acto, significa que no tiene la misma importancia. Exactamente. Sí, es posible que muchos delitos de abuso sexual queden en la impunidad, que no se le dé importancia o que alguien diga es natural, es normal. No es normal si no te sientes cómodo, no te sientes cómoda con un tocamiento abusivo. Si te sientes mal, debes manifestarlo, debes expresar tu negativa, debes inclusive denunciarlo. Eso es muy importante. Tan es importante que sepamos en qué consiste el delito de abuso sexual que hay entidades de la República en donde este delito se penaliza con muchos años de cárcel, de 6 a 10 años en Quintana Roo, de 6 a 10 años en Puebla. ¿En dónde más? En Puebla, en Quintana Roo, de 6 a 10 años, en Coahuila. En Coahuila, de 6 a 10 años de prisión. Así es. Bueno, también hay... En Baja California se puede decir también, y Baja California Sur, que son de 2 años a 10 años. Está más o menos. En Guerrero, de 3 a 6 años. Bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy y para eso vamos a checar nuevamente los diferentes códigos penales. ¿Qué tal si comenzamos con el de Sonora? ¿Qué dice el Código de Sonora sobre el delito de abuso sexual? ¿Cómo lo define? ¿Con cuántos años de prisión lo penaliza? Si tiene o no tiene también sanción pecuniaria, o sea, multas. Sí. ¿Ya encontraste dónde está el abuso sexual? Está en el artículo 213. Así es. Al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico, se le aplicará una pena de 2 a 5 años de prisión y una multa de 20 a 50 unidades de medida. Las famosas UMAS. Al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico, se le aplicará una pena de 2 a 5 años de prisión y una multa de 20 a 50 UMAS. Pero dice que también si se ejecuta un acto erótico en perjuicio de un niño o niña menores de 12 años de edad, que se le impondrá una pena de 3 a 8 años de prisión. Aunque hubieran dado su consentimiento. Sí, y una multa de 70 a 90 unidades de medida. Importante, aunque hubieran dado su consentimiento. Entonces estamos hablando de un niño o una niña menor de 12 años. Menor de 12 años, que Así pudieran consentir. Obviamente es un consentimiento viciado, puesto que son niños o niñas. A veces más que consentimiento tenemos como que esa duda, ¿no? De experimentar. Correcto. No tiene una definición. Este Código Penal del Estado de Tabasco habla de ciertas agravantes. En este caso, señala que se incrementarán en una mitad las penas cuando se utilice violencia, cuando el delito se cometa entre varias personas, cuando sea el medio para generar pornografía infantil, cuando se utilice para hacer videos de pornografía infantil. También cuando exista una relación de autoridad entre el delincuente, entre el activo del delito y el pasivo, el niño o la niña. Cuando se aproveche de las circunstancias del empleo, del oficio o la profesión que ejerza
el activo del delito, el delincuente. En esos casos, entonces, se incrementará la pena hasta en una mitad. Así es. Vámonos a otro estado. Vamos a checar qué dice. Al estado de Tamaulipas. Nos toca Tamaulipas. Sí. Dice que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o lo obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Siempre sin llegar a la cópula, ¿verdad? Así es. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión. Se entiende, como decíamos al principio, que cuando se llega a la cópula ya deja de ser abuso sexual. Sí. Se convierte en violación sexual. En violación. Así es. Y dice que se le impondrá hasta 200 veces el valor diario de una unidad de medida. Las famosas sumas. Así es. ¿Y qué habla sobre incrementar las penas? ¿Qué habla de los agravantes? Oye, aquí es importante, tiene algo relevante. Se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual. Así es. O bien a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Correcto. Y si hubiera violencia física o violencia psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. En una mitad más, tanto en su mínimo como en su máximo. Y dice que también a quien comete el delito de abuso sexual en una persona menor de 18 años. O en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, pudiera ser alguna persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, aún con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo. Si tiene también alguna discapacidad, puede que no solo no pueda comprenderlo, sino que tampoco pueda resistirlo. O lo obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de 10 a 18 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de una unidad de medida. Estamos hablando aquí de agravantes. Así es. Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y en su máximo. Correcto. Bueno, ahora sí, Tlaxcala. Sí, al que sin el consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar uno o varios actos de naturaleza sexual sin el propósito de llegar a la cópula, o sea, a la penetración, se le impondrá prisión de 1 a 3 años y la multa de 72 a 216 días de salario. Si se hiciera uso de violencia física o moral, la pena será de 3 a 5 años de prisión y multa de 216 a 370 días de salario. Dice que si se hiciera uso de violencia física o moral, la pena será de 3 a 5 años de prisión y una multa de 216 a 360 días de salario. Tiene aquí más agravantes. Sí, son Dice, varios. Con intervención directa o inmediata de 2 o más personas es un agravante y en este caso se aumentarían las penas en 2/3 partes. Si se comete este delito por un ascendiente o un descendiente, también incluye el hermano, el tutor, el padrastro, la madrastra, su hijastro. En estos casos se incrementarían entonces hasta en 2/3 partes. En 2/3 partes, así es. Bueno, también es un agravante si quien comete este delito desempeña un cargo o empleo público o ejerza su profesión para aprovecharse. También es un agravante por la persona que tenga a la víctima bajo su custodia, guarda o educación y se aproveche de esa situación. Si fuera cometido este delito al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo de servicio público o también si fuera cometido en un lugar despoblado, en un lugar solitario. Se incrementa entonces hasta en 2/3 partes. Checamos ahora el Código Penal de Veracruz. Dice en el artículo 186, a quien sin el consentimiento de una persona mayor de 18 años y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella actos sexuales o la haga ejecutarlo, se le impondrán de 1 a 6 años de prisión y multa de hasta 100 días de salario mínimo. Sí. Perfecto. Dice gracias. que si la víctima fuera incapaz de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pudiere resistir, se le impondrá prisión de 5 a 10 años de prisión y multa de hasta 250 días de salario. Aquí tiene una explicación importante. Dice, un roce
o tocamiento accidental no constituye abuso sexual. Si es accidental, ¿cuándo no considerarías, Aleidi, que el tocamiento no sea accidental? Que no sea como con morbo, por así decir. Ajá. Es un ejemplo, no sé si se ha dado cuenta que hay oficinas muy reducidas, muy pequeñas. Sí. Y los espacios son muy angostos. Ajá. Entonces ya veo que a veces tienen que pasar las dos personas al mismo tiempo y ahí roza las partes íntimas, por así decir. O roza, un ejemplo, los senos de la persona con el cuerpo. Yo siento que ahí no se llamaría abuso sexual. Si van viajando en un transporte público. También, exactamente. A menos que se nota que deliberadamente lo agarró. ¿Verdad? Incluso, se hace un tocamiento. Exacto. Incluso puede llamarse también no abuso sexual cuando vas a un concierto que hay demasiada gente. ¿Y baila? Y bailas y todo, y ya ves que chocas con más personas o así, sin querer, pues. Uh-huh. Puede ser también en ese caso, ¿no? Pero también ahí bien pudiera aparecer una mano tentona que evidentemente no es derivado de un movimiento. Déjeme decirle, profe, que yo me pasó. A ver. A mí me pasó. Estaba soltera, tenía un novio y fuimos a un concierto en la feria de agosto. Ya vio que es nuestra feria según más grande. En Comitán. Aquí en Comitán. Y fuimos al concierto, pues ya vio que según es gratis, pues puedes entrar y todo. Y hay demasiada gente. Pero es muy diferente cuando rozas, un ejemplo, después mi novio en ese entonces me abrazó, se puso atrás de mí, después de que ya había pasado ese acto, ¿no? ¿Pero en qué consistió el acto? Me agarró la nalga, pero me lo agarró en una manera como que exprimiéndolo. Ya. El hombre. Eso evidentemente no fue accidental. No, porque cuando es accidental solo rozas, pues. Sí. Él me lo exprimió. Sí. O sea, me lo apretó, pues. Y entonces, a la hora de gritar, y como había demasiada gente, pues no supe quién era. Entonces, mi novio que tenía en ese entonces, ¿qué hizo? Ahora sí, como dicen, accidentalmente o no sé, no se puede decir que fue un abuso, se puso atrás de mí abrazándome, ¿no? Claro, para protegerte de él. Exactamente, sí, y comentarle que tenía yo un pantalón, porque como que era un grupo, era una banda, y iba con una blusita vaquera y pantalón, botitas, así, no iba ni con vestido, y me hicieron ese acto. Fue un acto de abuso sexual. Sí, esto puede ocurrir, entonces, como dicen estos códigos penales de las entidades ya referidas, puede ocurrir en el centro de trabajo. Sí. ¿Verdad? Pero sí, puede ocurrir en casa. Exactamente igual, en casa, en la calle incluso. Uh-huh. En este caso vamos a hablar de las agravantes, sí. Y tiene 3 o 4 agravantes. Tiene 3 agravantes, pero dice que esa se castigará de 4 a 10 años de prisión y multa de hasta 400 días de salario cuando se haga uso de la violencia física o moral. Correcto. Y cuando haya intervención directa o inmediata de 2 o más personas. O el responsable ejerza, de hecho o por derecho, autoridad sobre el pasivo o la tenga bajo su guarda o custodia o aproveche la confianza, puede ser el responsable y perderá además la patria potestad y la tutela. Bueno, pues estamos entrando bastante en tema. Hay que revisar de todas las entidades. Revisemos Chiapas. En el caso de Chiapas, la penalidad es de 5 a 9 años de prisión y una buena multa. Multa de 100 a 200 días de salario mínimo. Y en este caso, el Código Penal chiapaneco tiene como agravantes la violencia física o moral. También si el delito se comete entre 2 o más personas, en este caso, se aumentaría al doble, ya sería de 10 a 18 años si hubiera violencia física o violencia moral. Si se le diera una sustancia tóxica al pasivo, a la víctima del delito, también sería el doble la penalidad. En el Código de la Ciudad de México dice que la prisión es de 1 a 6 años, no tiene multa, y las agravantes dice que si se comete violencia física o moral, ahí sería al doble. Al doble, sí. Estamos hablando de 2 a 12 años y otras agravantes que podrían haber. Si se comete entre 2 o más personas, si hay una relación familiar entre el activo y el pasivo del delito, si se trata de un funcionario, si el abuso ocurre en edificios públicos, se incrementarían hasta en 2/3 partes más
la punibilidad. En Aguascalientes tiene una sanción en materia de prisión, de privación de la libertad, un poco baja, es de 6 meses a 3 años de prisión. 3 años. Y la multa sería de 25 a 250 días. Como agravantes tiene, si se trata la víctima de un menor, si es mayor de 12 años y menor de 18, la prisión sería de 6 meses a 3 años. A 3 años. Pues no cambiaría nada, si se da cuenta. Entonces ni siquiera es agravante. Claro. No cambia absolutamente nada. Yo siento que en las agravantes son... La violencia física y moral ahí se aumenta, dice de 2 a 6 años. Ahí sí. Y si el pasivo es menor de 12 años... Es de 3 a 6 años. Entonces, esas sí son agravantes. Así es. En Baja California Sur... La prisión es de 2 años a 10 años y hasta 200 días de multa. Como agravantes estaría si la víctima es menor de 14 años. ¿Ahí de cuánto es la penalidad? Son de 8 a 13 años. También si hubiera violencia física o violencia moral, ¿ahí de cuántos años? Son de 2 a 4 años. Y también si hay una relación de parentesco, si la víctima está bajo la custodia de la persona. Puede ser con un funcionario. O si el acto se comete en instalaciones públicas, escuelas, iglesias o instituciones donde se prestan auxilio. Ahí se incrementa la punibilidad hasta en una mitad más. Nos vamos a Baja California Sur. Ahí la prisión es de 2 a 10 años y la multa es hasta 200 días. Cuando dice 200 días habla de salarios mínimos. En este caso las agravantes son si hay violencia física o moral y ahí se incrementaría la pena de 2 a 4 años. Sería más 2 a 4 años. A 4 años. Estamos hablando que se puede decir de 4 a 14 años. Correcto. Y si la víctima es menor de 14 años, la penalidad es... de 8 a 13 años de prisión. También como agravantes está si hay relación de parentesco entre el activo y el pasivo, si la víctima está bajo la custodia del delincuente, si se trata de un funcionario o si ocurre en unas instalaciones, por ejemplo, institución religiosa, una institución educativa, instituciones civiles. Si allí ocurre el delito, bueno, se incrementa. ¿Qué dice Campeche? Campeche dice que son de 6 meses a 2 años de prisión y la multa son de 100 a 300 UMAS. Se me hace un poco baja la punibilidad en cuanto a años de prisión. Es bastante bajo. Siento que hasta el momento es el más bajo. Hasta ahorita, sí. Bueno, como agravantes tiene si la persona tiene discapacidad, incrementa de 6 a 13 años. O si ocurre con violencia física, es el doble. El doble de punibilidad. Como agravantes también tiene la violencia física o psicológica, si hay relación de parentesco entre el activo y el pasivo, si el activo es funcionario, si le diera sustancias tóxicas, si se trata de menores de edad, sería de 2 a 5 años de prisión. Es decir, se incrementa de manera importante. Ya checamos Ciudad de México y ya checamos Chiapas. Nos vamos a Chihuahua. Ahí dice que la prisión son de 6 meses a 6 años. Oye, no es tan exactamente como la de Campeche. No, hasta el momento se puede decir que va ganando un poquito más Chihuahua. Ajá. Ya que alarga un poquito más, que son 6 años. Sí. Y ¿qué se puede decir? De los 7 códigos que hemos visto ahorita. Campeche tiene la menor punibilidad. Así es. Bueno, en este caso en Chihuahua es de 100 a 300 días de multa y las agravantes son la violencia física o violencia moral. En este caso sería el doble de castigo. Así es. Si se trata la víctima de un menor de 14 años. Es de 3 a 10 años de prisión. Ahí sí sube. Sube bastante. Y otras agravantes sería el darle estupefacientes para lograr su objetivo, si se comete entre 2 o más personas, si se viola una relación de confianza, si hay parentesco, si se trata de un funcionario, ahí se incrementa. Sí, así es. Hasta 2/3 partes. Sí, ahora vamos con el código de Coahuila. Dice que ahí son de 6 a 10 años de prisión. Oye, ¿qué punibilidad tan alta? Bastante.
bastante alta. Es la más alta hasta este momento. No tiene multas, eso sí, un tache. Sí. Pero tiene agravante. agravantes, en este caso es la violencia física o moral. Dice que eso sería más la mitad. Sí, más una mitad. Más una mitad. O sea, sería, digamos, 9 a 15 años. Así es. ¿Verdad? Si se trata de un incapaz, los años de prisión son de 6 a 13 años. Si se comete entre 2 o más personas, si hay una relación de parentesco entre el activo y el pasivo del delito, si se trata de un funcionario, si se comete el ilícito en edificios públicos, etcétera, se incrementa más una mitad más. Así es, profe. Nos toca revisar el código de Colima. Colima dice que la prisión son de 2 a 8 años de prisión. La multa de 200 a 300 UMAS. Y agravantes. Menores de 18 años, mayores de 14 años. Son de 3 a 8 años de prisión. Menores de 14 años. 4 a 8 años de prisión. Y otras agravantes si se utilizara la violencia, si hubiera relación de parentesco entre el activo del delito y la víctima, si la víctima estuviera bajo la custodia del presunto delincuente, si se trata de un funcionario público, si ocurre la agresión o abuso sexual en una institución religiosa, etcétera, se incrementaría una tercera parte más. Hasta una tercera parte más. En Durango, la prisión es de 1 a 4 años. Es relativamente baja. Así es, la multa es de 72 a 216 UMAS. Correctamente. ¿Y las agravantes? A ver, está la violencia. Ahí se impondrán de 3 a 7 años, sí sube bastante. Sí, y también sube en cuanto a las multas. Sí, son de 216 a 300 UMAS. Sí, anteriormente estaba de 72 a 216, ahora se parte de 216 a 300 veces el valor de las UMAS. Si se trata de menores de 18 años, si se trata de mayores de 75 años, ¿por qué no? También se puede cometer un abuso sexual en contra de una persona mayor de edad. Mayor de edad. Sí, ahí se impondrán de 3 a 6 años y de 216 a 400 unidades de medida. También es un agravante si el delito se comete sobre un menor de 12 años, sobre un mayor de 65 años. Ahí los años de prisión son... ¿De 6 a 12? De 6 a 12. Si es un mayor de 12 años, pero menor de 18 años, ¿cuánto se castiga? Son de 4 a 9 años. Correcto. Si se comete el delito entre 2 o más personas, si hay relación de parentesco, si se trata de un funcionario o la víctima está bajo la custodia, también se incrementa en esta misma proporción. ¿A dónde nos toca ahora? Al Estado de México. Se castiga ya de 2 a 4, con una prisión de 2 a 4 años. Y multa de 200 a 400 días, perdón. Y la agravante es si es menor de edad. 8 a 15 años. Incrementa bastante. Bastantito. Sí. En Guanajuato. Sí. La prisión es de 3 meses a 1 año. ¡Jale! ¡Qué poquito! ¡Qué ridículo! 3 meses a 1 año. A 1 año. ¿Y la multa? Es de 3 días a 10 días. Más ridículo todavía. Pues, a ver, es una vergüenza. De 3 días a 10 días estamos hablando de, pues, 7 días de multa en todo caso. Así es. Y se imagina si es menor de edad, son de 6 meses a 2 años. Aún así. Es muy poco. Sí. Y si es por violencia, es de 6 meses a 3 años. Bueno, ahí subió un poquito más. Muy poquito, pero sí, definitivamente el Código Penal de Guanajuato nos deja en mal, la verdad, está súper pésima. Sí, es muy consentidor con los abusadores sexuales. Siento que ya es como una burla. Correcto, yo creo que es como una burla, o sea, no le dan importancia al desarrollo sexual libre de las personas, al desarrollo de la personalidad. Ni porque sea menor de edad, se imagina. Chequemos cómo está la pederastia. Revisemos en Guanajuato. Uh-huh. Revisemos en Guanajuato qué dice sobre el delito de pederastia. Tal vez allí se debiera corregir y entonces les enseñamos alguna contradicción. Guanajuato, ¿verdad? Sí. Pues no trae pederastia. No trae el delito de pederastia. No lo trae.
Entonces, pues no se contradice nada. Terrible. Está muy mal el Código Penal Triste, muy triste escuchar de eso, Guanajuato. la verdad. Bueno, vayámonos a Guerrero y después regresamos a platicar sobre el Código Penal de Guanajuato. Así es, dice que en Guerrero son de 3 a 6 años de prisión y la multa son de 450 a 900 UMAS. Las agravantes son violencia física y moral. Se incrementa en un medio. En un medio, perdón. Sí, se incrementa hasta en una mitad más estas punibilidades, es decir, pasaría, digamos, de 4 años y medio a 9 años. Si se trata de un menor de 12 años... Son de 10 a 15 años de prisión. Oh, aumenta bien. Bastante. Ándale, les están dando clases a los de Guanajuato, ¿no? Definitivamente. Menor de 12 años es de 10 a 15 años, no de 6 meses a 2 años. A 2 años, qué bárbaros los de Guanajuato. Bueno, hay otras agravantes si se comete entre 2 o más personas, si hay una relación de parentesco entre el delincuente y la víctima, si se comete en un lugar despoblado, aumenta hasta en una mitad así más. Es. Si se comete por un funcionario público, si la víctima estaba bajo la custodia del activo, si se comete en un edificio público, también incrementa. Así es, correcto. Incrementa hasta en una mitad más. En el Código de Hidalgo dice que la prisión son de 2 a 4 años y una multa de 50 a 100 días. Y bueno, las agravantes, si es menor de edad, aumenta de 5 a 9 años de prisión. Correcto, ya no está tan pobre. Jalisco. En Jalisco dice que son de 6 meses a 6 años de prisión. No trae multas. Y agravantes, la violencia física y violencia psicológica. En este caso... se duplica, es al doble. Al doble. Así estamos hablando de 1 año y 12... de 1 año a 12 años de prisión. Correcto. Y si el pasivo, si la víctima está entre 12 y 18 años de edad, es de 1 año a 4 años de prisión. Si se trata de un menor de 12 años, es de 3 años a 6 años de prisión. Muy bien. Oye, aquí me salta que tenga como agravante el que menciona la cópula, el que mencione la cópula con un menor, y ahí habla, pero con un menor de 15 a 18 años de edad. Son de 3 meses a 5 años. Pero habla de cópula. Como quien dice, el que penetre. Sí, entonces ya no estaríamos hablando de violación sexual. Bueno, de abuso. No estaríamos hablando de abuso sexual. Ya no estaríamos hablando de abuso sexual. Sería violación sexual. En todo caso, si hubo consentimiento, podría ser estupro. Hay que ir a revisar el delito de estupro de este código. Pero también tiene, de 8 a 15 años si no hubo consentimiento. Y si es menos de 15 años, de 12 a 25. Pero chequemos qué dice el delito de estupro en el caso del Código Penal de Jalisco, porque no debiera hablar aquí de cópula cuando estamos hablando de abuso sexual. Cuando hablamos de abuso sexual, no hay cópula, no hay penetración por ninguna de las vías, ni la anal, ni la vaginal, ni la oral. Pues dice en el capítulo 4, en el artículo 142, y derogado dice. A ver, sigue más adelante. Derogado, y de ahí trae en el capítulo 2, estupro. Y prostitución infantil. Ajá. Dice derogado. Bueno. Solo en violación sí trae. A ver, ¿qué dice el delito de violación? Se impondrá de 8 a 6 años de prisión al que por medio de la violencia físico-moral tenga cópula con persona de cualquier sexo. ¿Cuántos años? De 8 a 20 años de prisión. Bueno, aquí cuando habla de abuso sexual y menciona la cópula con una persona que va entre 15 y 18 años y que tenga, por lo tanto, cópula, que haya penetración, pero sin su consentimiento. ¿Y ya vio qué dice? ¿Qué dice? Dice, para los efectos de este capítulo se entiende por cópula, escuchen, la introducción total o parcial con o sin eyaculación del miembro viril en el cuerpo de la víctima de cualquier sexo, sea por vía vaginal, oral o anal.
Bueno, cuando habla aquí de abuso sexual y habla de cópula con un menor, sin su consentimiento es de 8 a 15 años de prisión. Si la víctima tiene menos de 15 años, es de 12 a 25 años de prisión. Así es. Entonces, pues como no tiene el tipo de estupro, es extraño que no lo tenga. Oye, ¿tiene el delito de pederastia? ¿Lo puedes checar? Sí, claro. No lo trae, profe. No trae ni pederastia ni estupro. Así es. Triste. Bueno, vayámonos a Michoacán. Sí. Michoacán tiene de 2 a 5 años de prisión. ¿No trae multas? No trae multas. Si es menor de 16 años. La penalidad es de 2 a 5 años de prisión. Y si trae violencia física o violencia... Si se comete con violencia física o moral, la penalidad aumenta hasta con una mitad. Así es. Si se trata de un menor de 18 años, ¿cuánto es la punibilidad? Son de 9 a 18 años. Si se comete con dos o más personas, si hay una relación de parentesco entre la víctima y el presunto delincuente, si se trata de un funcionario o si la víctima estaba bajo la custodia, también se incrementa. Hasta 2/3 partes. Correcto. En Morelos dice que son de 3 a 5 años de prisión. No tiene multas. Sí. Y las agravantes. La relación laboral, el abuso de la confianza, que se aprovechen de la confianza de la víctima. ¿Y en este caso se incrementa? Sí, de 5 a 10 años. Es un buen incremento. Sí, bastantito. Nayarit se castiga con 6 meses a 2 años de prisión. Está relativamente baja. Pero nada como Guanajuato. No, hasta ahorita Guanajuato se parece que va ganando. Es el campeón en cuanto a consentimiento, en cuanto a impunidad, porque prácticamente dejan impunes a los agresores sexuales o a los abusadores sexuales, para ser más exacto. Así es. Agravantes, en el caso de Nayarit, se le pone de 6 meses a 2 años de prisión y las multas son de 3 a 10 días. Ajá, y como agravantes, si es un impuber, oye, aclaremos qué significa impuber, ¿a qué le llaman impuber? ¿Qué edades comprende el impuber? Un impuber, dice el diccionario, es aquel que no ha llegado a la pubertad. Ajá. Es un niño. Un niño, todo aquel que no ha cumplido 7 años es un impuber. O sea, para no es un bebé, ¿no? Por así decir. Sí, pues sí, definitivamente. ¿Sí, no? Entonces dice que se le impondrá de 1 a 5 años. Sí, entonces amplía más el margen. Sí, un poquito. De 7 hasta 5 años. Hasta 14 años. Es decir, ya de 14 para arriba ya no es impuber. Pero 14 hacia abajo es entonces, impuber. Hasta los 13 años. Un impuber. Sí. Perfecto. Entonces, hasta los 13 años. Entonces, se puede decir que las agravantes es de meses a 13 años. Sí. Menores de 14 años. Menores de 14 años, correcto. La prisión es de 1 a 5 años. Sí, si se trata de un patrón, de un jefe jerárquico el que comete el delito, se incrementa de 2 a 7 años. Si ocurre el abuso sexual en un medio de transporte público, también es de 2 a 7 años de prisión. Bueno, nos vamos a Nuevo León. Ahí dice que la prisión es de 1 a 5 años. La multa es de 1 a 10 cuotas. Es ridícula también en este caso la multa. Como que... También la penalidad de 1 a 5, bueno, serían 3 años la media aritmética. No está tan mal, pero la multa, la sanción pecuniaria sí es muy baja, es ridícula. ¿No? Estaríamos hablando de una media aritmética de 6 días. Bueno, entre sus agravantes está que haya un contacto en desnudo con alguna parte íntima de la persona. Ahí aumenta de 3 a 11 años de prisión. Correcto. Si se comete entre 2 o más personas, si se comete en un lugar despoblado, se incrementa hasta en una mitad más. Si hay violencia física, si hay violencia moral, si se trata de un menor de 13 años, si se comete el ilícito en un centro educativo, en un centro religioso, en un centro deportivo, en un centro cultural, se incrementa. Más una mitad. Oaxaca. Dice que la prisión son de 3 a 6 años.
la multa son de 100 a 200 sumas. Y las agravantes. A ver, si se comete entre 2 o más personas, si se comete con violencia física o violencia moral. Es más una media. Más una mitad más. Bueno, una mitad exactamente. Si se le da alguna sustancia tóxica. Es más una mitad más. Cuando es mayor de 14 años y menor de 18 años, también si se comete en un centro educativo, en un centro cultural, en un centro deportivo, en un centro religioso, en un centro de trabajo, se incrementa hasta también en una mitad más. Así es. En Puebla se castiga de 6 a 10 años de prisión. Ándale, bastante, muy buena punibilidad. Bastante. 200 sumas. Así es. Si se comete con un menor de 14 años. Son de 6 a 13 años. Si se comete con entre 2 o más personas. Sería el doble. Al doble la prisión y al doble también. Y si se comete violencia física o violencia moral, son de 6 a 13 años de prisión. Muy bien, no está tan mal el Código Penal de Puebla. Otro que está muy bueno es el de Quintana Roo, que se castiga de 6 a 10 años de prisión. Igual que Puebla. Muy bien, sí. ¿Verdad? Son 200 días de multa. Igual que Coahuila. Así es. Sí. Y si es menor de 18, son de 6 a 13 años. Si comete violencia física o psicológica. Más una mitad, se incrementa una mitad. Si se comete entre 2 o más personas, si se ejerce violencia, si hay relación de parentesco, si hay violencia física o moral, se incrementa hasta en 2/3 partes. Si hay relación laboral entre el activo y el pasivo del delito, también se incrementa hasta en 2/3 partes. Y si hubo abuso de confianza, también hasta en 2/3 partes Así es. más. En el Código de Querétaro dice que se castiga de 2 a 3 años de prisión, 250 a 300 días de multa. Si es el delito cometido en contra de un menor de 14 años. Se aumenta de 5 años, 4 meses a 10 años. Correcto. Si se comete entre 2 o más personas, si hay violencia física o moral, si hay relación de parentesco, más 2/3. 2/3, así es. Más 2/3 se le incrementa. Si hay relación laboral, si hay abuso de confianza, también se incrementa. Más 2/3. Más 2/3. En Sinaloa dice que la prisión es de 1 a 3 años. Relativamente baja. Hasta 200 días de multa. Si es menor de 12 años, la prisión son de 2 a 8 años. Sí. Si comete violencia. Se incrementa más una mitad. Así es. Más una mitad más. En San Luis Potosí dice que la prisión son de 2 a 5 años. La multa son de 200 a 500 sumas. Las agravantes son. Si es menor de 18 años, si se comete el delito con violencia física o violencia moral, si se comete entre 2 o más personas, se incrementa esta penalidad hasta en una mitad. Si la persona si la víctima está bajo su custodia, si se abusa de la confianza depositada en él, si utiliza alguna sustancia química para cometer el abuso sexual, se incrementa hasta en una mitad más. Si hay relación de parentesco, si el activo del delito es un funcionario, se incrementa hasta en una mitad más, pero más su destitución. Habría destitución del funcionario. Así es. En Sonora dice que se castiga de 2 a 5 años de prisión. Son de 20 a 50 unidades de medida. Yucatán dice que son de 6 a 10 años de prisión. Son de 300 a 2.500 días. Correcto. Y cuando hubiera violencia física o violencia psicológica, se incrementa hasta en una mitad más. Si se trata de un menor de 15 años. Son de 10 a 18 años de prisión. Buena punibilidad. Muy buena. Muy buena, porque desde el principio dice 6 a 10 años. Está como Puebla y Quintana Roo. En Zacatecas, de igual que ellos, dice que la prisión son de 6 a 10 años, la multa hasta 200 días y las agravantes, si tiene violencia física o psicológica, es más una mitad más. Y si es menor de 15, son de 6 a 13 años de prisión. Es así como estamos llegando al final de este programa. Una forma de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos, de prevenir esta situación o este tema que estamos hablando, podría ser... Escuchemos estos consejos que pueden servir para evitar el delito de abuso sexual
con nuestros hijos, con las niñas y los niños en los hogares. Hija, ¿dónde está tu vulva? Ahí está tu vulva. Esa es tu vulva. Nadie la puede tocar ni mirar, ¿ok? Ok, Solo mamá y papá para lavar y cambiar, ¿ok? ok. Enseñar las partes del cuerpo por su nombre, establecer con claridad quién o quiénes son responsables de lavar, cambiar o de procesos tales como el control de esfínteres y no exponer su cuerpo ante situaciones públicas o familiares son parte de la prevención de abuso sexual infantil. ¿Qué opinas de estos consejos, Aleidi? Muy buenos, profe. Ajá. Una forma de prevenir, pero ahora sí que hemos escuchado que a veces hasta los mismos papás, ¿no? Abusan de sus hijos, correcto. Entonces, no está de más desconfiar del tío, del abuelo, del papá, del primito, etcétera, del hermano. Es mejor estar abusados, pero en este caso, también una forma de prevenir es decirle a las niñas, a los niños, ¿cómo se llama esta parte íntima? Y decirle que es íntima y que no cualquiera lo puede tocar y que no cualquiera lo puede ver. Hay otros consejos. En la página Eres Mamá señala este consejo. Número 1, comienza a hablarles pronto sobre las partes de su cuerpo a tus hijos, usando los nombres propios del cuerpo, sin ponerle apodos, y enseñarles cómo están constituidas. Cuando un niño se sienta en confianza para nombrar las partes de su cuerpo, también tendrá la confianza para contarle si le ha sucedido algo inapropiado o no. Otro consejo, dales a entender que algunas partes de su cuerpo son privadas, así como lo decía el ejemplo de esta mamá con su niña. Ayúdales a establecer límites. Desde pequeños, los niños deben saber que nadie debe tocar sus partes privadas, ni pedirles a ellos tocar las de alguien más. Otro consejo, diles que los secretos sobre el cuerpo no están permitidos, que no deben haber secretos sobre el cuerpo. En la mayoría de los casos de abuso sexual contra niños y adolescentes, el abusador obliga a la víctima a mantener la situación en secreto. Entonces hay que decirles a los niños que no debe haber secretos sobre su cuerpo, que no están permitidos. Otro consejo, establece un código con tus hijos que puedan usar en una situación incómoda. Usa una palabra o usa una frase clave que te dé una señal de alerta de que tus hijos se sienten inseguros o incómodos con una persona o un lugar. Que se establezcan esos códigos y obviamente hay que respetarlos. Y cuando ellos lo manifiesten, hay que ponerse abusados, hay que retirar a los niños de inmediato de ahí si están utilizando el código. Asegúrales que nunca habrá un solo regaño si ellos te cuentan un secreto sobre su cuerpo. Importante. Tómate el tiempo de conocer a las personas que rodean a tus hijos. No vaya a ser que un amiguito, que un maestro, que los padres de los otros niños que suelen frecuentar, visitar la casa, puedan cometer un abuso en contra de los hijos. Ten cuidado con los medios de comunicación. Actualmente es bastante común ver noticias y publicaciones acerca del abuso infantil. Los niños no están completamente ajenos a ellas y ante esa situación debes explicarle de qué se trata y cómo deberían actuar si algo parecido llegara a sucederles. Escoge cuidadosamente a las personas que quedan al cuidado de los menores. Por favor, escoger cuidadosamente a las personas que quedan al cuidado de los menores. Es decir, no a todos se les debe brindar toda la confianza. Muéstrales interés por su vida cotidiana. Busca el momento preciso para preguntarles qué tal estuvo su día, con quién compartieron, qué actividades realizaron y si se encuentran bien o no se encuentran bien emocionalmente. Enseña a tus hijos a no recibir regalos a cambio de favores. Otra vez, enseña a tus hijos a no recibir regalos a cambio de favores. Es importante. Ni de desconocidos, ¿no? Mucho menos de desconocidos. Estos son algunos consejos que se deben tomar en cuenta y otra vez regresando a nuestros códigos, a mí sí se me hace la penalidad más ridícula por el delito de abuso sexual el que tiene
el Código Penal de Guanajuato. Sí. Castiga este delito de abuso sexual con una pena que va de 3 meses A 1 año. a 1 año. Una media aritmética de 7 meses y medio de prisión. Y todavía más ridícula es la multa que le impone a los abusadores sexuales. La multa pecuniaria, que es de 3 a 10 días de salario mínimo. Es una burla, por supuesto. Por eso los policías de allá abusan de las mujeres a placer. En México, una mujer nunca va a estar segura si quien dice cuidarlas es quien abusa de ellas. Fueron las palabras con las que Evelyn, una chica abusada, pronunció en contra del policía que cometió abuso sexual en contra de ella allá en León, Guanajuato. Los policías de una caseta le pidieron que se quitara sus prendas de vestir, supuestamente para revisar si portaba o no portaba drogas, pero en realidad su intención era tocar sus partes íntimas. Pues claro, 7 meses de cárcel y 5 días de salario mínimo de multa es algo ridículo. También se me hace que en el caso de Michoacán, no lo comentamos mucho, pero allá algo está fallando. Está fallando la lógica. Checa, Lady, por favor, ¿qué dice la legislación de Michoacán? Fíjense, chequemos los números que va a decir a Lady en el caso de abuso sexual. ¿Cuánto impone de penalidad cuando el delito se comete con menores de 18 años? De 9 a 18 años. Ok. Y si es menor de 16 años, son de 2 a 5 años. Otra vez, si es Menor de 16 años. menor de 18 años, Menor de 18 años son de 9 a 18 años de prisión. Y si es menor de 16 años, sí. son de 2 a 5 años de prisión. O sea, menos años de cárcel. ¿Quién cometió esa tontería? ¿Quiénes eran los diputados? ¿Quiénes eran las diputadas? Es algo ilógico porque entre más edad, más años de cárcel. Y entre menos edad, menos años de cárcel. Debería ser al revés. Claro. Si la víctima del delito es menor de 18 años, la pena de prisión que imponen en Michoacán es de 9 a 18 años. Y si el delito se comete con uno menor de 16 años, la pena que imponen es de 2 a 5 años. Le bajan cuando debieron haberle subido. Es decir, está al revés. Si tú eres mayor, entonces 18 le van a subir. Porque así está trabajando él, si se da cuenta. Si es mayor de edad, le bajan la punibilidad, le bajan el castigo. Si es mayor de edad, le bajan. Menores de 18 años son de 9 a 18 a 18. años. Y si es menor de 16 años de edad, de 2 a 5 años. Así es. Debería ser al revés. Sí, claro. Yo siento que si es menor de 16, la pena que debe ser son de 9 a 18 años. Bueno, hay que decirles a los diputados, a las diputadas de Michoacán que tienen un entuerto, que tienen que ir a revisar su código. Si no fue un error de edición, que chequen cómo realmente está, porque esto es ridículo. Como ridículo está también la penalidad impuesta a este delito de abuso sexual en Guanajuato. No, eso sí ya, definitivamente esa es una burla. Es la burla. Sí. Bueno, les dejamos tarea a las diputadas y los diputados de Guanajuato y de Michoacán. Ojalá trabajen. Y por último, una invitación para que si les gustó el video, le den compartir, nos regalen un like, le den me gusta a nuestras redes, que es Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, con el nombre de nos encuentran con Enfoque. Enfoque, es decir, Enfoque F, pero se escribe todo junto. Enfoque. Y es así como estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos, audiencia, y diputados y diputadas, por favor, más que nada en el Código Penal de Guanajuato, pónganse a trabajar, no se burlen. Y los de Michoacán también. También. Hasta la próxima.